Siempre para mí es muy grato charlar y conversar con él, porque además de su cargo, de sus funciones que cumple en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un servicio muy importante hacia la comunidad, como dirigente juvenil de un partido político que la verdad es el que nos ha gobernado durante los últimos 4 años, y viendo, digamos, todas las situaciones de debacle y de declive económico que estamos viendo con los números en estos momentos en la Argentina, sobre todo de la pobreza y de la indigencia, me parece muy interesante ver la visión de la juventud en todo lo que nos está pasando, y obviamente sumado a la pandemia. ¿Cómo te va, Martín? Maxi Lecky te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Maxi? Acá trabajando y extrañando mucho Radio Sónica, que como siempre digo, mi primer programa, la única vez que hice radio fue ahí, así que espero poder volver pronto. Ya vas a volver, claro que sí. Pero bueno, es importante tu trabajo, Martín. Contanos cómo se viene desarrollando el laburo en la legislatura, que sé que a pesar de la pandemia hay mucha gente abocada a trabajar. Sí, estamos trabajando muchísimo en la legislatura. El ritmo no solamente no se frenó, sino también que creció muchísimo por estas modalidades mixtas de trabajo. En el caso de la Dirección General de Atención Ciudadana, a la cual formo parte, estamos trabajando fuertemente en todo lo que es la vinculación con los vecinos y reconvirtiendo lo que es las cuestiones, por ejemplo, las visitas guiadas que se llevan a cabo, la estamos haciendo de manera virtual, y gracias a eso también podemos llegar a muchísimos más vecinos, a pesar de que, bueno, una visita guiada en un palacio increíble como es el de la legislatura, es mucho más lindo verla, sentirla, tocarla, olerla también, porque muchos salones, como por ejemplo el Salón San Martín, es de una madera increíble y ya cuando entras los sentidos se agudizan. Pero bueno, trabajando, reconvirtiéndonos, y también sigue fuertemente el debate parlamentario en la Cámara, digamos. Bien. ¿Y ese debate parlamentario costó armarlo? Te pregunto esto por todo lo que hemos debatido a lo largo de estos meses y lo que ha costado en el Congreso Nacional, digamos. ¿Sigue siendo en la legislatura presencial, virtual? El legislador que quiere ir va a la mitad del recinto. Contanos un poco cómo es. Sí, ahí lo que primero se hizo, y algo que hay que dejar bien claro, que muchos han hecho un paralelismo entre lo que es el Congreso Nacional y la legislatura de la ciudad. Ahí hubo un consenso por parte de todos los bloques de la forma en la que había que trabajar, y en el caso del Congreso Nacional el consenso en algunos temas no se estaba dando, y por ende avanzar sin el consenso de todo el arco político era un acto de irresponsabilidad, y por eso nosotros como bloque Juntos por el Cambio, sobre todo cuando había finalizado el tiempo, digamos, vencido, el tiempo de trabajo de modalidad semipresencial o mixta, es cuando dijimos o hay que volver a reglamentarlo, hay que renovar ese consenso, o bien hay que volver al esquema inicial, que es lo que fue una de las sesiones de hace más o menos un mes, donde hubo tanto escándalo, donde los diputados que estaban presentes en el recinto figuraban ausentes, y los diputados que estaban ausentes figuraban presentes, ¿no? Sí. Y en el caso de la legislatura todo se hizo en base a los consensos, obviamente, y se está trabajando muchísimo en ese sentido. Uh-huh. Te pregunto por la actualidad de la Argentina. Salimos de la gestión y nos metemos ya en tu cargo como representante juvenil del PRO. ¿Qué Argentina estás viendo? Porque los datos que se conocieron de la pobreza ayer son alarmantes. Antes de que vos me des tu opinión, yo también dije, para ser honesto, que no creo que sea una cuestión exclusiva del gobierno de Alberto Fernández, sino que obviamente es una cuestión de arrastre, que también viene muy mal del gobierno de Mauricio Macri, y que previamente también viene mal de otros gobiernos en la Argentina. Es decir, pasan los años y nos empobrecemos más, ¿no? Sí,
Sí, sí, acá sí, totalmente, y hay que tener honestidad intelectual y honestidad con lo que uno hace, lo que uno hizo y lo que uno quiere hacer, y obviamente los problemas de la Argentina son problemas estructurales que se vienen arrastrando desde muchísimos años, porque no hay políticas de Estado, porque también muchos gobiernos cuando llegan quieren ser fundacionales, y eso obviamente todos los gobiernos tienen que tener en algunos temas caracteres fundacionales, pero también una continuidad, y esa continuidad se genera a través de los consensos, y la política argentina tiene que tener unos consensos básicos en materia de lucha de pobreza, en materia impositiva, en materia laboral, en materia de vivienda, en materia educativa, algo que ahora estamos trabajando muchísimo y que es muy alarmante, es que los chicos no estén volviendo a clases, por lo menos los que no pudieron vincularse con la escuela, y no por una cuestión de conectividad, sino por cuestiones sociofamiliares, y esto es algo transversal. Entonces se tienen que generar esos consensos. Escuché, y con esto cierro, que estaban hablando de algunas efemérides antes de arrancar el programa, y bueno, hoy también se cumplen 8 años de la muerte de Eric Hobsbawm, un historiador británico muy importante, que hablaba que en la Segunda Guerra Mundial se vivía un estado de guerra total donde se democratizaba la guerra, es decir, que todos los actores eran parte de ese enfrentamiento. Y yo creo que hoy el kirchnerismo está llevando a ese sentido de guerra total acá en la sociedad argentina, de querer hacer que confrontemos por absolutamente todo, que sea un ellos contra nosotros, y eso la verdad no suma, y eso también va a ser traducido en más enfrentamiento, en menos políticas de Estado, por ende, en menos bienestar y en más pobreza. Claro, pero Martín, pensemos también un poco, cuando Alberto Fernández hizo la campaña, habló él puntualmente, dijo que venía a cerrar la grieta. Cuando se dio los primeros temas o los primeros pasos relacionados con la pandemia, se veía una fuerte colaboración entre los 3 estamentos del Estado, que eran de fuerza política distinta. Y sin embargo, la verdad que es como que se agudizó la situación económica, se agudizaron los problemas, y en vez de abrazarnos entre toda la clase dirigente y la clase de política, como bien vos decís, armar políticas de Estado a largo plazo, parece que el gobierno de Alberto Fernández se cierra en sí mismo. Sí, no solamente agrandó la grieta entre los que estaban a favor del gobierno de Alberto Fernández y los que están en contra, sino también las grietas internas que tienen ellos en el gabinete, donde un día un ministro dice una cosa a la mañana y a la tarde lo salen a desmentir. Eso también es falta de coordinación, y también obviamente los casos más paradigmáticos, como las peleas entre los ministros de la provincia con los ministros nacionales, y la falta de coordinación. Así que lamentablemente no solo no vino a unir a los argentinos, que era algo que nosotros estábamos absolutamente de acuerdo, porque estamos hartos de la grieta y de la desunión, sino que profundizó grietas donde antes parecía no haber. Y puertas adentro, Martín, contame un poco cómo se está analizando y rearmando el PRO, luego obviamente, hay que decirlo, de la derrota electoral que tuvo en las últimas elecciones, que fue una derrota tanto en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande, como a nivel nacional. ¿Cómo se está recomponiendo la situación internamente y cómo ve la juventud los movimientos que por ahí pasan más arriba? Sí, eso es importante, y el partido la verdad que está muy vivo. Estamos no solamente a nivel PRO, sino a nivel Juntos por el Cambio. Hoy el frente Juntos por el Cambio está más unido que nunca, y lo estamos viendo en las cuestiones parlamentarias y también en los comunicados y las manifestaciones políticas que nosotros estamos haciendo. Y acá quiero hacer una aclaración. Somos la única oposición en Argentina, porque lo que tenés en el Congreso son oficialismo y paraoficialismo que no forman parte del Frente de Todos, pero votan y avalan todos los atropellos que lleva a cabo el gobierno, y por otro lado nos interesa a nosotros. Estamos trabajando enormemente a nivel federal para robustecer el partido, para mostrar que tenemos cada vez más dirigentes a la altura de las circunstancias, y trabajando en red, ayudándonos entre todos, y obviamente ahí la juventud tenemos un rol fundamental. Te quiero pedir la última reflexión en cuanto a la mirada de la irrupción que está pasando, sobre todo en redes sociales,
digamos, y en todos los que son medios digitales, audiovisuales, de la fuerza de los liberales, inclusive con el armado de nuevos partidos políticos, saliendo a la cancha Milei, Esper, y bueno, hay muchas figuras jóvenes. ¿Eso preocupa dentro del PRO o en realidad es un espacio que el PRO debería haber ocupado y no ocupó? No preocupa. El surgimiento de nuevos liderazgos nunca tiene que preocupar para nada. Son fenómenos que se están dando, que se están analizando. También en muchos casos están habiendo conversaciones con estos distintos espacios. Algunos están más abiertos que otros, algunos están en formación, algunos comenzaron a formarse en algún momento y dejaron de hacerlo. Es algo que, bueno, es muy posible que hoy que tenga una respuesta más y en un mes con el avance de las situaciones y el avance de los sucesos por ahí tenga otra respuesta. Pero hoy estamos en conversaciones no solamente con estos espacios, sino también con muchos otros espacios, tal vez con otro espectro ideológico, pero que hoy defienden los valores republicanos que enarbolamos nosotros. Te hago una pregunta personal y digamos, te conozco hace muchos años, sé de tu laburo, sé de tu compromiso, sé de tus ideas y sé que sos una persona extremadamente responsable. También hay una realidad que la mayoría de los jóvenes o de los presidentes del PRO a lo largo de los años han tenido posibilidades de llegar a cargos legislativos obviamente por ese compromiso y ese trabajo. ¿Cuáles son tus expectativas personales? ¿Te gustaría a mediano plazo ocupar algún cargo donde poder ayudar a la gente más allá de la gestión como la que estás haciendo ahora desde el legislativo? ¿No es algo que te preocupe, que te quite el sueño? Contame un poco, digamos, qué pasa por la mente de un militante de hace muchos años que hoy tiene responsabilidades y que puede tener proyección a futuro. Sí, es buena la pregunta, me la hacen siempre y obviamente es válida. Mirá, yo fui presidente de la Juventud de Capital Federal y después no desembarqué en un cargo electivo y eso no fue la muerte de nadie, sino justamente decir que uno forma parte de un equipo y está donde se lo necesita. Y hoy lo que más me está quitando el sueño, Maxi, a nivel partidario es ver cómo tener jóvenes en todos los municipios del país, que eso es importantísimo para darle mayor capilaridad al espacio al cual pertenezco, y también cómo dar la batalla cultural que estamos dando no solamente en los ámbitos públicos, también en los ámbitos universitarios, en los ámbitos estudiantiles. Eso también para nosotros es importantísimo. Es hoy lo que más me está quitando el sueño, cómo hacer crecer al partido y obviamente en un segmento donde tenemos más potencial de crecimiento, como es el segmento joven. Uh-huh. Martín, como siempre, gracias por atenderme cuando te convoco, sos siempre muy amable y bueno, espero que pronto, finalizado todo esto, me pueda ir a tomar un cafecito a la legislatura. Queremos retornar a la vida normal. Totalmente, Maxi. Muchas gracias a vos y bueno, un abrazo enorme a toda la gran familia de Radio Tónica. Un abrazo grande. Gracias. Martín Tomás César, charlando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.